¿Qué opinión tiene usted del desarrollo de este juicio político que seguramente usted también habrá asistido o cuando menos habrá estado informado respecto de los argumentos esgrimidos por la señora ministra para justificar pues los actos que se dieron en esos días? Sí, mire, Jimmy, de hecho fui convocado por la Comisión de Fiscalización hace más de 8 días que me convocó la Comisión de Fiscalización para dar el informe sobre lo que sucedió en el mes de octubre, específicamente con algo que para nosotros lo hemos venido sosteniendo, de hecho, durante los días que se dieron las manifestaciones del uso excesivo de la fuerza. Hay heridos, hay personas que fallecieron en el contexto de la violencia o de la represión del mes de octubre, y eso indudablemente que genera una responsabilidad, porque ahora lo que estamos viendo es desde el punto de vista, o al menos la justificación que ha pretendido presentar el gobierno es indudable, se respetó o se garantizó el orden constituido, la democracia se encontraba bajo ataque y había que protegerla. Pero siempre es bueno recordarle al poder, sobre todo quienes ejercen las funciones de gobierno, de la función ejecutiva, que la democracia se sustenta, se garantiza, se protege sobre la base de un respeto de los derechos humanos, donde la fuerza pública se limite al ejercicio de la fuerza de acuerdo a las condiciones y en estricto apego a la Constitución y al respeto de los derechos humanos. Una democracia que atenta contra los derechos de sus propios ciudadanos, en donde hubieron fallecidos, hasta el día de hoy sin una claridad respecto de cuáles fueron las causas de esos fallecimientos. Como Defensoría del Pueblo hemos establecido o hemos mencionado que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, de un adolescente de 16 años falleció víctima de una bomba lacrimógena y eso genera un delito de ejecución extrajudicial, que es innegable, no hay cómo evitar. En el caso de Quito, también personas que fallecieron a consecuencia de una acción violenta de la fuerza pública, y que eso es importante que a nivel de la Policía Nacional, a nivel del gobierno como tal, se haya iniciado la investigación para efectos de llegar a determinar la responsabilidad de los que actuaron en esos contextos. Nosotros estamos hablando del uso excesivo de la fuerza. No lleguemos a polarizar como se ha pretendido hacerlo, en donde uso o no uso la fuerza. La fuerza tiene que ser utilizada cuando hay este tipo de contextos violentos. Eso además es una facultad del Estado como tal. Lo que hablamos es cuando se hace un uso excesivo y eso tiene consecuencias indudablemente lamentables, como se dieron en el mes de octubre con la muerte y sobre todo con la cantidad de personas que quedaron heridas con lesiones permanentes. Más de 20 personas perdieron un ojo. Y sobre eso, ¿qué se ha dicho? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se repara a esas víctimas? Ajá, lo que ha manifestado la ministra, y usted debe haber escuchado también, es que ella no dispuso, no ordenó jamás dispararle a los manifestantes, no usar balas. Tomemos en cuenta dos cosas, y esto es importante, Jimmy. Una cosa son las armas letales y otra las armas no letales. Cuando estamos en una manifestación, de acuerdo al uso progresivo, racional, ponderado de la fuerza, en una manifestación usted no puede hacer uso de las armas letales, bajo ningún punto de vista. Así destruyan bienes, propiedades públicos o privados, bajo ningún punto de vista usted puede repelar con armas de fuego. Eso forma parte de los principios básicos que guían el accionar de los funcionarios públicos de Naciones Unidas. Eso es algo evidente. Lo que hablamos es de armas no letales. Un arma no letal, como le puse el ejemplo, de una bomba lacrimógena disparada directamente al ojo, al rostro o al cuerpo, puede generar consecuencias, pérdida de ojo o inclusive consecuencias letales como la muerte que se dio de una persona, en el caso de Guayaquil. Las armas no letales utilizadas de una forma que generen consecuencias letales, tenemos los casos que se dieron en el mes de octubre, y ahí es donde la responsabilidad de la policía, de la fuerza pública, se tiene que llegar a determinar, adicionalmente de quién dispuso y quién se encontraba al frente de los ministerios de seguridad, tanto interior como exterior. Entonces usted considera que la ministra tiene la responsabilidad política y por tanto debería ser censurada, ¿o me estoy adelantando a lo que usted piensa? Bueno, yo básicamente, más allá del ejercicio político, que eso ya es una tarea de la Asamblea Nacional. Además, a mí me parece que todos los funcionarios públicos somos sujetos, además nuestro juez natural es la Asamblea Nacional. No le veo ahí el inconveniente en que yo concurra a la Asamblea y justifique. Como es un tema político, si hay votos, pues
¿Se llegará a dar o no se llegará a dar? Y ese es un tema de la Asamblea. Pero creo que el país necesita verdad, Jim. El país sí necesita la verdad. El país necesita que se diga qué pasó en el mes de octubre. El país necesita que a los familiares de las víctimas que fallecieron, a los múltiples o a los miles de heridos que se dieron en el mes de octubre, tengan una reparación, porque son ecuatorianos, porque ejercieron un derecho a la protesta. Indudable que también hubo actos de violencia, actos delictivos, vandálicos. Jamás vamos a estar a favor o apoyando ese tipo de vandalismo que se dieron. A esas personas, como está sucediendo en el país, se las está juzgando, se las está investigando de acuerdo a la Fiscalía. 800 procesos la Fiscalía ha iniciado de investigación. Unos tantos ya están en una etapa de instrucción, 30, 40 en etapa de instrucción, y algunos ya tienen inclusive sentencia. Otros también tienen sentencia absolutoria. Es decir, la Fiscalía está actuando, investigando a los violentos, determinando sus responsabilidades para que sea un juez en los que le establezca la sanción respectiva. Aquí el problema está en que del otro lado, del exceso del uso de la fuerza, del exceso de funciones de una fuerza pública, no se ha dicho nada, no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad y lo más grave, que no hay ningún tipo de proceso de reparación a las víctimas que nos permita también superar la fractura social que tiene el país y de esa manera generar una unidad social tan necesaria en estos momentos, Jimmy. El gobierno, a un año del mes de octubre, sigue polarizando a la sociedad, sigue justificando estos dos bandos. Yo actué de acuerdo a mis competencias, los vándalos son otros, y no reconoce que hubo un problema de explosión social causado por esa falta de socialización de una medida tan dura, tan económicamente dura como es la eliminación de los subsidios, que no fue socializada, que no fue conversada, que no fue presentadas medidas alternativas que puedan compensar el impacto que iba a generar una medida de esa naturaleza. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Gracias por atendernos, doctor. En sus distintas declaraciones a medios de comunicación, y creo que también en sus pruebas de descargo, la ministra Romo dijo, bueno, sí, es verdad, usamos bombas lacrimógenas caducadas. Me acuerdo tanto que la CONAIE mostraba una bomba del 2014. Pero la ministra sostiene que eso no es ningún delito, que eso no es un delito, usar bombas lacrimógenas caducadas. Usted, como conocedor de la normativa internacional de derechos humanos, le consulto. Más allá de que suene raro y hasta peligroso usar bombas lacrimógenas caducadas, ¿es un delito? Yo no lo vería como un delito, no creo que sea eso un delito, dependiendo o condicionando. ¿A qué me refiero? Usted revisa, porque nosotros, dentro de lo que venía siendo la Comisión de la Verdad, que además está próxima a emitir su informe, tenemos copias o tenemos fotos en donde la bomba lacrimógena, expresamente como usted mencionaba, dice hasta el 2014 tiene su vigencia. Y expresamente hay una leyenda que dice, cuidado, o esto es después de la fecha de caducidad, tiene efectos nocivos para la salud. Atención, que después de la fecha de caducidad tiene efectos nocivos para la salud. Entonces, nosotros hemos guiado, nos hemos sustentado, hay un informe de una técnica que incluso es profesora de la Universidad Andina, Simón Bolívar, que ella emite un informe en el que menciona expresamente que sí tiene efectos nocivos para la salud. Como Defensoría del Pueblo y parte de la Comisión de la Verdad, no hemos recogido una denuncia específica de que el uso de esta arma caducada, de los gases lacrimógenos caducados haya tenido un impacto directo en la salud. No lo tenemos. Y por eso no ha sido un ámbito de investigación al respecto. Pero nosotros partimos de un elemento adicional. La leyenda de la propia bomba, que estaba vigente hasta el 2014, establece de que es peligrosa para la salud. Habrá que establecer, incluso a través de la propia Fiscalía, cuál es el resultado, las consecuencias que eso tiene. Pero a mí no me parece que podamos decir, ve, aquí no pasa nada, lo único que sucede es que una bomba que ya ha perdido su vigencia, lo que hace ya no tiene ningún tipo de efecto. Creo que si el propio fabricante establece una leyenda en la bomba de que es peligrosa para la salud, es porque obviamente ha realizado el análisis respectivo. Así que yo me limitaría a aquello. No constituye delito, podría constituir delito en el evento de que tenga un impacto directo y se ha demostrado, obviamente, en algunos de los manifestantes que tuvo una consecuencia en el deterioro de sus salud. Doctor, ¿cómo toma usted que las comparecencias de la ministra Romo ante la comisión, la del día sábado, pero también en un video previo en redes sociales, haya salido flanqueada por la cúpula policial?
¿Cómo lo toman ustedes como Defensoría del Pueblo? Más como un análisis simbólico, ¿no? Pero también ayer la ministra Romo en sus redes sociales publicó unos artes y dice: estos son los nombres de los que me quieren enjuiciar, y puso el listado de todos los asambleístas que firmaron. ¿No es eso una manera de amedrentar a quienes son los fiscalizadores naturales, como usted lo había dicho al principio, que son los asambleístas? Yo lo veo que esa es una forma política maniqueísta entre el bien y el mal. A ver, yo soy yo represento el orden, yo soy el que represento la ley, yo soy el bueno y ustedes son los malos porque me quieren juzgar. Son, como digo, son discursos políticos que tienden a polarizar a una población el debate entre lo bueno y lo malo, para eludir indudablemente obligaciones que son propias. Yo recuerdo, y creo que eso siempre ha sido una constante, de que los analistas políticos mencionaban que los funcionarios, ministros, subsecretarios, viceministros, siempre son obviamente los fusibles de un gobierno que, dependiendo del momento adecuado, se los va cambiando para tratar de ir sintonizando en función de las necesidades y sobre todo del momento político que tiene un país. Acá estamos viendo un poco al revés, un ministro tan fuerte que prácticamente mueve a todo un Estado y sin el cual este gobierno empezaría a patalear respecto de una política de seguridad. Creo que también es eso importante considerarlo, porque claro, lo vemos como el juicio del siglo, cuando es el juicio de un ministro que tiene que responder por una situación que se dio en el mes de octubre y que nos hemos demorado. Ojo, además, esto no tendría que haber sido después de un año. Después de un año tendríamos que ya haber establecidos cuáles son las medidas de reparación, cómo el gobierno y el Estado en su conjunto ha iniciado procesos de reparación, pero más que nada de reunificación social. Creo que es evidente que estamos tan divididos y polarizados, Quito, Guayaquil, el resto de ciudades, y un gobierno, en lugar de apoyar un proceso de reunificación, lo que pretende es seguir dividiendo, claro, bajo ese esquema divide y vencerás. Creo que esa no es una lógica de un Estado, mucho menos de una ministra. Insisto, a la asamblea uno tiene que acudir porque es su juez natural, y presentarlos a ellos como malos y a mí como buena, que yo sí actué, que ellos no actuaron, son juegos políticos. Creo que es importante que la sociedad en su conjunto pueda diferenciarnos. Todos tenemos responsabilidades de acuerdo a nuestras competencias de lo que hacemos o también de lo que dejamos de hacer. Y en ese sentido, a mí me parece que para la democracia es completamente saludable que los funcionarios públicos rindan cuentas en la asamblea, que es su juez natural. ¿Usted cree, doctor Carrión, que las autoridades judiciales han sido diligentes y han atendido todos los planteamientos, las denuncias que ha impulsado la Defensoría del Pueblo? Porque usted me dice que hasta ahora creo que apenas está cerca de un par de reparaciones nada más. Ya ha pasado un año. No, de hecho, Jimmy, más bien lo que yo me mencionaba era que más o menos son 800 procesos que se encuentran en Fiscalía. De esos 800 procesos, 570 todavía están en investigación previa. La gran mayoría, 570 en investigación previa. Creo que serán unos 30 procesos que han llegado a tener una sentencia condenatoria y el resto incluso tiene sentencia absolutoria o dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía. Eso indudablemente demuestra que los procesos penales, por supuesto que son complejos a la hora de determinar lo que pasó en Contraloría. Mire usted, la Contraloría inició como un proceso de terrorismo, luego cambiaron la formulación de cargos y ahora es un proceso de paralización de servicios públicos, de sabotaje, es decir, una figura delictiva menor. Es complejo llegar a determinar quién fue el responsable, pero hay que hacerlo. A lo que me refería es de los procesos de investigación respecto del excesivo uso o del excesivo uso de la fuerza respecto de la fuerza pública, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, en donde los procesos de los 800 aproximadamente, solo 18, 19 están siendo investigados por esta razón. Y algo que es lamentable es que no hemos llegado a establecer ningún tipo de determinación de responsabilidad y conclusión, ni nada respecto a la reparación. Yo comentaba hace unos días, o le comentaba a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, que, por ejemplo, recién hace un par de meses acudió a donde nosotros, a la Defensoría del Pueblo, uno de los dirigentes que perdió un ojo de la provincia de Chimborazo. Y a través de nuestra gestión pudimos con la lista para todos que le puedan atender para efectos de que pueda reemplazar el ojo perdido con una prótesis. Eso no es una tarea de una fundación, sino es del Estado como tal, independientemente de qué bandos se encuentren, es una responsabilidad del Estado dar ese tipo de asistencia. Lamentablemente,
desde el punto de vista de este gobierno, los hemos considerado a los que fueron víctimas o los que recibieron alguna herida o alguna lesión producto del mes de octubre, ellos son los enemigos. Entonces, al enemigo... Y esa concepción debe completamente cambiar, porque a la final son parte del mismo Estado. Doctor, para ir cerrando, en estos momentos, en estos días, la Corte Constitucional les va a analizar un tema sobre la paridad de género en el sector público, y hasta donde conocemos, la Defensoría va a tomar parte en este proceso. ¿Nos podría explicar un poco qué es lo que va a analizar la Corte y cuál va a ser la participación de la Defensoría del Pueblo? Sí, por supuesto. Bueno, solamente como un breve antecedente, la decisión de la Corte Constitucional de analizar justamente el día de mañana la audiencia por temas de paridad es a petición de la Defensoría del Pueblo por varias acciones de protección, unas a favor y otras en contra del tema de paridad, básicamente de las vicealcaldías. Sobre eso es que la Corte Constitucional ha convocado esta audiencia para sacar ya una norma completamente general que sea obligatoria para todo el país, en donde ya no exista esta distinción entre en una alcaldía sí le reconozco el derecho a la mujer de ser parte como vicealcaldesa y en otro no le reconozco. Eso nos va a permitir dos cosas. Una, indudablemente, claridad y con un efecto completamente obligatorio. Y además, creo que este es un punto fundamental, la violencia. La violencia que están sufriendo las mujeres. Miren nomás, llevamos en este año más de 88 femicidios por el simple hecho de ser mujer. Eso es sumamente grave. Por la condición de ser mujer, se ha atacado su integridad, han muerto 88 mujeres, y eso indudablemente no es que produce o no es un efecto de la violencia intrínseca que exista en los hogares, sino la violencia en su conjunto. El tema de paridad genera violencia, ha generado violencia en las cientos de mujeres vicealcaldesas o concejalas que intentaban acceder y que tuvieron de parte del Consejo Edilicio una violencia psicológica tenaz. Lo que queremos es que a través de este reconocimiento de la Corte Constitucional, que esperamos que sea positivo, también vaya de la mano para prevenir la violencia, para erradicar la violencia, y la mejor manera es reconociendo los derechos de las mujeres, reconociendo su derecho y su capacidad a participar en la cosa pública, que además creo que los ejemplos lo tenemos en Guayaquil, por ejemplo, con una alcaldesa que está liderando un proceso, que está generando una gestión y que obviamente estar al frente de la segunda o de la principal capital económica del país representa un reto que lo puede asumir con todas las condiciones y capacidades. Lo mismo pasa al resto del país, pero que lamentablemente no se ha llegado a cumplir. Y tomemos en cuenta que esta norma que reconoce la paridad de género está desde el 2008 con la Constitución actual, desde el 2010 que reconoce el COTAD, es decir, no ha existido falta de norma para decir, como no existía norma, no podía aplicar. Lamentablemente no se lo ha aplicado y bueno, esperamos que a través de la Corte Constitucional generemos estos antecedentes jurisprudenciales obligatorios y empecemos a equiparar esta necesaria igualdad entre hombre y mujer. Bien, una última pregunta. Sí, la última, una breve respuesta, doctor. ¿Usted tiene conocimiento, la Defensoría está dando seguimiento a los casos de las familias que todavía no les han devuelto los cadáveres desde el pico de la pandemia? Por ejemplo, acá en Guayaquil, este día de feriado de muertos que tuvimos, se publicó un reportaje que hay más de 60 familias, 62 familias que todavía no reciben de parte del Estado los cadáveres de sus familiares. Sí, nosotros de hecho esa acción de protección que presentamos y que el juez la llegó a reconocer constituye un hito porque está reconociendo de que se vulneraron derechos en la pandemia, de que a gente y a familiares se les privó de cualquier tipo de un derecho elemental de conocer lo que le sucedió a su familiar y obviamente poder darle una digna sepultura. Hay muchos cadáveres que aún no se han entregado. Los procesos de descomposición obviamente ya están sumamente avanzados, las pruebas de ADN demoran y obviamente todo eso está complejizando muchísimo más al proceso. Aún no se han entregado todos, vean, ya vamos 8 meses de este grave problema que ha afectado a muchas familias de la ciudad de Guayaquil. Aún no se entregan, junto con Medicina Legal seguimos de cerca para que se continúen con los procesos de ADN que son complejos, es muy difícil dada la descomposición en la que se encuentran ya los cadáveres y en ese sentido esperamos que se han venido ya identificando y entregándoles a los familiares para que puedan sepultarlos. En un inicio estábamos hablando de 215 cadáveres. 215 aproximadamente que no tenían identificación, que no habían sido entregados a sus familiares.
Actualmente ya han entregado más allá de unos 150, sí existen 60 cadáveres que todavía no han sido identificados, y junto con Medicina Legal, el seguimiento, efectos de que cumplan y obviamente puedan llegar en el menor tiempo posible, es lo ideal, pero los procesos técnicos en esto se están volviendo muchísimo más complejos. Bien, muchas gracias, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Que tenga usted un buen día.